yo soy Renata y bienvenidos al Jardín de Psique. El día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Ya hemos hablado sobre temas anteriores en capítulos de atrás, sobre la psicología en las cárceles, sobre la dependencia emocional, las relaciones tóxicas, y hoy no va a ser una excepción de un tema muy importante. Para ello tenemos como invitado al doctor en sociología, maestro en psicología clínica y psicoterapeuta, especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y psicoterapeuta desde hace 20 años, a Ángel de Dios. Muchas gracias por acompañarnos, Ángel. Gracias por invitarme, muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante, que se trata sobre los problemas en los trastornos de la conducta alimentaria. Ok, bienvenido, sí, podemos hablar de ello. ¿Estás listo para que empecemos? Empecemos. Perfecto. Para tener un poco más como de contexto sobre el tema, ¿cuáles dirías que son los principales factores que contribuyen al desarrollo de un TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria para quienes no están tan familiarizados con el término, en universitarios? Bueno, son los mismos que en todos lados. Probablemente tenga mucho que ver la cultura de las dietas, pero también es cierto que tiene que ver con algún evento o circunstancia que vivió la persona, ¿no? Pero sí es significativo que tiene mucho más prevalencia en mujeres que en hombres, ¿no? Y por lo tanto sí podemos caracterizar que probablemente, porque las investigaciones siguen, los trastornos de la conducta alimentaria sí tengan de alguna manera un origen social, algún tipo de presión social que se enfoca mucho más en las mujeres y en cómo deberían ser o cómo deberían parecer o aparentar ser en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Claro, y por ejemplo, ya que estamos hablando que se puede dar como un factor mayor en las mujeres, ¿a qué se debe esto? Te digo que probablemente tenga que ver con la presión social que reciben las mujeres para aparentar, ¿no? Esto ha pasado a través de de repetidas generaciones, probablemente hace milenios. Sin embargo, la presión porque la mujer aparente o se vea de cierta manera se ha disparado, bueno, alrededor de las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Y además una especie de presión por voltearse a ver constantemente, independientemente de si los demás me están viendo, ¿no? Y entonces tiene que ver con necesito ser aceptado de alguna manera, y como no todos nos sentimos aceptados en etapas de nuestra vida, en momentos, a veces pareciera que la solución tiene que ver con el aspecto físico o una cuestión corporal. El problema es cuando esto se fija en la creencia de las personas, te digo, generalmente mujeres, se fija como una conducta que debe ser. Esto puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Muchas veces las mujeres podemos llegar a tener como mayor presión en los estándares de belleza. E incluso, como bien lo mencionas, tendemos a creer que el valor está en el aspecto físico. Sí. Y es muy valioso lo que estás recuperando porque mencionas que no es en el aspecto físico, sino que es algo más, por lo que estoy entendiendo, es algo más interno. Sí, porque tiene que ver con creencias, tiene que ver con perspectivas que tenemos de la cultura en donde estamos también, ¿no? Que al final es lo que nos moldea, ¿no? Tú hablas español porque naciste en una cultura en donde se habla este idioma. Te mueves de la manera en que la cultura se mueve, ¿no? Te vistes de la manera en que la cultura se viste. También creemos las cosas que la cultura cree, ¿no? Y si ponemos a un adolescente, a una niña, bien lo dices, con mucha más presión para las mujeres, ponemos a una niña que percibe que aquellas personas que tienen un cierto tipo de cuerpo son más aceptadas o son bien recibidas, ella claro que va a llegar a la conclusión de que necesita hacer algo con este cuerpo para sentirse así. No es difícil llegar a esa conclusión. El problema es cuando esta creencia se fija como única herramienta para pertenecer, para estar en el mundo, ¿no? Y entonces, si a esto le sumas que hay una presión social, te decía, una cultura alrededor que constantemente nos está aventando imágenes, ¿no? Vaya, tú tienes Instagram y todas las personas en esta sociedad tienen alguna red social, en donde las imágenes que vemos son generalmente de mujeres delgadas,
blancas, generalmente heterosexuales, que además nos presentan un modelo de lo que debe ser, ¿no? Para ser bien recibido. Porque una persona, claro, no es difícil llegar a esa conclusión. Una persona que en sus posteos de Instagram o de TikTok, el que tú quieras, nota que tiene 15, 20 likes y ve a una persona que está mucho más delgada que ella, o tiene un tipo de cutis, o tiene un tipo de cuerpo, o un tipo de complexión corporal, y recibe 500, 700, 1500, millón y medio de likes, claro que se empieza a comparar con esto, ¿no? Y empieza a notar además que el problema no es la sociedad o la cultura o este sistema. Dice, el problema soy yo, que no estoy pudiendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para pertenecer? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer? Es el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria. No sé si me explico. Sí. Ajá. ¿Cómo es que las redes sociales podemos hacer que dejen de marcar cierto impacto en nuestra imagen? Es una cuestión muy difícil porque las redes sociales tienen ingresos sobre el uso que hacemos de ellas. Es decir, a las redes sociales no les interesa que estemos bien o que estemos mal, les interesa que nos mantengamos en la red social para poder seguir vendiendo publicidad, en tanto que son empresas particulares, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su interés? Su interés es solo conseguir que te quedes mucho más tiempo en esta red social. Y esto lo consiguen a través de anhelos, percepciones nuestras, ganas de pertenecer, te decía, ¿no? Y entonces no va a haber, no tienen ellos, las redes sociales no tienen ningún incentivo para detener esto, ¿no? Para seguir vendiéndonos imágenes de perfección imposibles, ¿no? Tú lo has visto, lo hemos visto todos, ¿no? La aparición de los filtros como una forma de verse a sí mismo que no tiene nada que ver con la realidad. Las redes sociales no tienen nada para detener este tipo de procesos. Y entonces pedirle a la persona que lo haga también es muy complicado. Sin embargo, requiere de un aprendizaje. Creo que ya estamos en ese camino, ¿no? La gente empezamos ahora sí a aprender a ponerle ciertos límites o cierta distancia a aquellas cosas que nos están aventando las redes sociales. Pero es un camino, ¿no? Que además está hoy generando muchísima presión, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿no? No el mundo. Los que tenemos que establecer nuevas formas de relacionarnos, por ejemplo, con redes sociales, somos nosotros, cada uno. Pero ¿cómo le dice a una niña de 14 años que ella tiene que filtrar lo que está viendo, ¿no? Que tiene que pensar en ello, que tiene que detenerlo de alguna manera en su psique? Es complicado. Por supuesto que valdría la pena disminuir el uso de redes sociales, pero hoy pedirle a un adolescente que deje redes sociales o que disminuya su uso es pedirle que se corte el brazo a la altura del codo, ¿no? Es un proceso muy complejo, por eso estamos teniendo muchos problemas hoy en día con esto, por eso pareciera ser que explotó, ¿no? A nosotros los clínicos cada vez tenemos más casos, cada vez más complejos, y que además y grandes comunidades de gente con trastornos de la conducta alimentaria. Justamente lo que mencionas, las redes sociales siempre van a estar dando un constante bombardeo sobre cómo tiene que ser el estándar de belleza, sobre cómo tiene que ser el cuerpo. En este caso, como bien lo mencionabas, se enfoca un poco más en las mujeres, pero también en los hombres. Sí. Y creo que nos deja mucho que reflexionar sobre aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar internamente, que hacernos conscientes sobre nuestra propia aceptación y ser conscientes sobre ese cambio que queremos generar. Estamos aquí platicando con Ángel sobre los efectos que tienen los trastornos de la conducta alimentaria, un poco más enfocado en los universitarios, y justamente estábamos platicando sobre este bombardeo que puede surgir en las redes sociales. Como muchas veces estamos recibiendo tanta información sobre el cuerpo ideal, pero al mismo tiempo está la contraparte
diciendo que no, que el cuerpo ideal no es ese, sino que es otro, ¿no? E incluso ser Ujú. un poco más inclusivos, se utiliza la palabra en el discurso Sí. y eso puede conflictuar hasta un poco más, ¿no? En vez de Ujú. ayudar a aclarar, se pueden generar más dilemas. Sí, el problema con redes sociales es que se ha convertido en un centro moralista Ujú. que nos dice cómo debemos ser, cómo deberíamos comportarnos, lo que es mejor, lo que es peor, ¿no? Y entonces, claro, voy recibiendo información y entonces parece que esto es lo mejor, esto es lo que debo hacer. Y después recibo más información porque seguimos ahí y dice que esto es lo mejor, esto es lo que debo ser. Se vuelve, es una historia sin final, ¿no? Ujú. En donde probablemente, acabo de decir que sin final, pero en donde probablemente el único final es tú estás mal, tú no eres suficiente, tú deberías cambiar, que todo, no importa qué, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que ser la mejor versión y seguimos y seguimos. ¿Qué termina pasando? Que uno nunca está satisfecho con lo que es. Entonces, como bien dices, hay una presión por ejemplo, el cuerpo fit, pero con la mentalidad fit, con la forma eh, casi perfecta de estar en el mundo. Ujú. Esto se vuelve insoportable, ¿no? Otra vez, yo vuelvo a este lugar, el adolescente. ¿Cómo puede filtrar eso? ¿No? ¿Cómo vamos a conseguir estrategias y maneras en que el adolescente no caiga en esta barbarie social? Ahora, también quiero aclarar una cosa. Los trastornos de la conducta alimentaria no solo son por las redes sociales. No estoy diciendo que las redes sociales estén bien o estén mal, Ujú. ¿no? Son una herramienta, están ahí. Claro que están mostrándonos mucho más de lo que tal vez podemos absorber, ¿no? Ujú. Y nos están poniendo puntos de comparación que son inverosímiles e imposibles, ¿no? Sí, y realmente nos hace hasta pensar en las repercusiones que dejan, como bien lo mencionabas, retomando a los adolescentes, ¿no? Que están en una etapa de identidad e incluso los mismos universitarios, que nos Ujú, encontramos en una búsqueda de nosotros mismos. ¿Qué efectos psicológicos y emocionales repercuten los trastornos de la conducta ujú. alimentaria en quienes presentan este Este trastorno. trastorno? Pero también, ¿qué recomendaciones nos podrías dar ante los servicios estudiantiles? Ujú. Bueno, lo que hay que entender cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria es que toda la experiencia de la vida se reduce a la comida y el peso, la figura, la figura corporal. Y entonces tenemos tres, tres cosas a las que la persona está buscando conseguir y se pierde todo lo demás. El verdadero problema de la persona con una conducta alimentaria problemática o trastorno de la conducta alimentaria es que deja de tener experiencias en la vida. Deja de convivir porque todos los problemas los atraviesa, los lanza a través de la comida. Tengo problemas con mi pareja, tengo que bajar de peso. Tengo problemas con mis papás, tengo que cuidar mi imagen corporal. Tengo problemas con la escuela, tengo que controlar lo que ingiero. Y entonces se vuelve como la única solución posible. Eh, y esto va generando más problemas. Entonces, cuando yo trabajo con personas con trastornos de la conducta alimentaria, lo que veo es que son personas que tienen muy poca eh, percepción de lo que está pasando a su alrededor y muy poca capacidad para solucionar lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Perdón, me detuve por el clic, pero por el, muy poca percepción de lo que está pasando a su alrededor. Y además se sufre mucho. Una persona con un trastorno de la conducta alimentaria también la pasa muy mal, porque va notando que hay cosas en ella que no está pudiendo hacer, ¿no? Que no está logrando. Y además no está logrando solucionar esta sensación de insatisfacción, de sufrimiento, de incapacidad que le ataca todos los días. Como la forma o la estrategia es que debería, se supone que adelgazar, por ejemplo, y eso soluciona todo, cuando eso pasa, se da cuenta que no. Y sin embargo, como no tiene ninguna otra estrategia, va a seguir buscándolo. Por eso las personas no se detienen en un peso ideal. Por eso sigue la intención de bajar de peso, porque se tiene la fantasía de que si consigo ciertas metas, ahora sí me voy a sentir bien. Y esa es la gran mentira.
No me voy a sentir bien con 65 kilos, con 45 kilos, con 85 kilos o con 125 kilos si no resuelvo otras cosas en mi vida. Nuestra sociedad está empujando a que esa es la manera de solucionarlo. Te vas a sentir mejor, te dicen, si bajas de peso. Qué gran mentira, qué gran estafa. Qué gran pérdida de tiempo, además. Entonces te digo que, ¿cuál es el efecto? El efecto es que la persona sufre mucho y deja de contactarse con la vida. Tanto más tiempo pasa, más tiempo se la pasa fuera de la vida y menos posibilidades tiene de volver a lo que está pasando, a tener otras experiencias, a que le pasen otras cosas. Cuando tu vida está girando alrededor de cuánto pesas, cuánto ingieres y cómo te ves, tienes un rango de vida que es de este tamaño. Y entonces se sufre mucho. Uh-huh. Y es muy importante que hagamos este tipo de capítulos donde podamos hacer reflexión, que un trastorno de la conducta alimentaria no sale de la noche a la mañana, sino que tiene un trasfondo, que tiene una historia, que necesita ser escuchada, evaluada, comprendida, y también es importante que nosotros como comunidad no solamente nos enfoquemos en sí hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, sino también en generar una difusión sobre aquellas mentiras que nos podemos estar comprando. En este caso abordamos las redes sociales, que no son la única forma en la que puede surgir un trastorno, pero como somos universitarios y estamos en constante contacto con las redes sociales, el desmentir aquellas visiones sobre la perfección corporal y creer que es la solución a nuestros problemas. Es muy importante cuestionarnos sobre esa falsa sensibilidad que pueden dar las redes sociales, que en realidad son más una insensibilidad ante muchos temas. Y bueno, siempre es importante que generemos conciencia. Muchas gracias, Ángel, por estar en este programa, por compartirnos tus conocimientos. Gracias por invitarme. Y aquí los vamos a estar esperando para que nos acompañen en un capítulo más. Hasta la próxima.